Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. Con motivo de la celebración del Día de la Madre, en esta ocasión hemos querido invitar a Virtudes Merlo García, que es diplomada en Magisterio con la especialidad de Educación Infantil, además de madre, y también diplomada en Teología por la Escuela de Estudios Bíblicos y Teológicos de Welling, en Inglaterra. Hola Virtudes, ¿qué tal estás? Encantados de tenerte con nosotros. Hola Carmen, me alegra mucho de estar de nuevo en este programa. Por lo que hemos comentado antes de comenzar el programa, tengo entendido que has elegido un personaje de la Biblia para hablarnos del Día de la Madre. ¿De qué personaje se trata? Bueno, en realidad se trata de dos personajes de la Biblia, porque cuando he pensado en el Día de la Madre, también pienso en las abuelas y pienso en las tías. Sobre todo hoy en día que las abuelas juegan un papel tan importante en la educación de los nietos, de los niños. Y porque pienso en tías que aman muchísimo a sus sobrinos. Así que he escogido a Loida y Eunice, que son abuela y madre de Timoteo. Timoteo fue un pastor muy importante en las primeras iglesias cristianas de Asia Menor, sobre todo en Éfeso. El apóstol Pablo lo consideró su hijo espiritual. Las referencias a Loida y Eunice las podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos del 1 al 5, y en la carta del apóstol Pablo, precisamente, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en los capítulos 1 y 3. ¿Por qué has escogido a estas dos mujeres? Bueno, he pensado en estas mujeres porque lo que se menciona de sus vidas nos anima a nosotras a preocuparnos por nuestros hijos, por nuestros niños. Para ellas, la prioridad de sus vidas era la educación de Timoteo. Y es que una madre debe querer para su hijo lo mejor. Primero, estas mujeres, como fieles y buenas judías, enseñarían al niño según el método hebreo, que es muy interesante, que consistía en que los niños aprendían a leer con las escrituras. Después, cuando ya eran un poquito mayorcitos, estudiaban algunos pasajes del libro de Levítico. Después, todo el Pentateuco y continuaban con el libro de los Salmos y los profetas. Estas mujeres, seguramente por iniciativa propia y porque tenían unos recursos, tenían pocos recursos, y ahora vamos a ver por qué, probablemente enseñaron a Timoteo, como he dicho, por iniciativa propia. Y digo esto porque, en primer lugar, ellas vivían en Listra, que era una ciudad de la provincia de Licaonia, en Asia Menor, y pertenecían a una minoría judía que residía en este lugar, con lo cual seguramente no tendrían, y parece ser que es así, ni sinagoga. Y digo esto porque la sinagoga para los judíos era muy importante, porque era el lugar donde se leía la Biblia, era el lugar donde se enseñaba, se profundizaba en las Escrituras y se oraba al Señor. Pero además era un lugar destinado a la educación de los niños. La ciudad de Listra era una ciudad, como he dicho, pagana. Tenía incluso un templo dedicado al dios Júpiter. Entonces, teniendo esto en cuenta, estas circunstancias tan adversas, tenemos que sumar también el hecho de que el padre de Timoteo, es decir, el marido de Eunice, era griego, no era judío, y además parece ser que no era prosélito porque Timoteo no estaba circuncidado cuando llegó el apóstol Pablo en su primer viaje misionero a Listra. Luego, si sumamos todo esto, y también tenemos en cuenta que parece ser que Eunice quedó viuda muy joven, porque luego ya no se menciona al padre de Timoteo, y que probablemente tuvo que trabajar duro
Aquí vemos que Loida, la abuela, jugaba un papel muy importante en la educación. Vemos cómo para ellas lo más importante era una buena educación para su hijo y su nieto, como he dicho, Timoteo. Y en este caso, una educación basada en los principios bíblicos. Porque cuando Loida y Eunice conocieron el Evangelio por medio del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, instruyeron y encaminaron a Timoteo en lo que ellas consideraban lo mejor. Porque las buenas noticias de salvación por la fe en Cristo Jesús, el perdón de pecados por su sangre derramada en la cruz del Calvario y la esperanza de la vida eterna, eran para ellas lo mejor. Y es que hay algo más importante que esto, teniendo en cuenta que somos almas inmortales y que conocer y abrazar estas enseñanzas bíblicas nos asegura una vida plena y el mejor de los futuros, es decir, la vida eterna junto a nuestro Salvador. Además, estas mujeres, como fieles amantes de las Escrituras, enseñaban con la práctica. Es decir, enseñaban lo que ellas experimentaban y vivían en lo más profundo de su corazón. De ahí el concepto que usa el apóstol Pablo de fe no fingida cuando se refiere a estas mujeres en el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 1. Así que por eso he pensado en estas mujeres, que para mí son muy importantes. Me parece muy interesante, Virtudes. ¿Y nos puedes contar algo sobre otras madres, de otros personajes de la Biblia o de ilustres personajes de la historia? Sí, claro que sí. Podemos pensar en el ejemplo de Ana, que fue la madre del juez y profeta Samuel. Ana dedicó su hijo al servicio del Señor y lo dejó bajo la custodia del sacerdote Elí. También podemos pensar en la madre de Moisés, Jocabed, que se ocupó de la educación de su hijo en los primeros años de su vida, los más importantes. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos referirnos a Elisabet, que es precioso lo que se dice de ella, porque se dice en la Biblia que ella junto a su marido andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor, y es la madre de Juan el Bautista. Y en la historia del cristianismo destaca de forma muy especial Mónica, la madre de Agustín de Hipona. Esta mujer ejerció una influencia esencial en la vida de su hijo. Él dio gracias a Dios y le alabó por el amor de su madre, por su santo carácter, por su cristiana piedad, así como por su persistencia en la oración por su salvación. Pues no nos olvidemos que Agustín de Hipona, después de haber vivido durante muchos años sumido en el pecado, se convirtió y dedicó toda su vida al servicio de Dios, diciendo en oración: «Oh Señor, soy tu siervo, hijo de tu sierva». Virtudes, ¿nos da pautas la Biblia acerca de la educación de nuestros hijos? Efectivamente. En el libro de Proverbios hay un pasaje clave que nos puede orientar en cómo debemos enseñar a nuestros hijos. Se trata de Proverbios 22:6. Vamos a hacer la lectura para poderlo explicar mejor. Dice así: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Cuando se refiere al niño, se está refiriendo ya al niño desde que es un bebé, desde que es muy pequeñito. Esto es muy interesante. Y
cuando se refiere, o con la palabra instruir, se refiere a que debemos los padres instruir o dirigir al niño en su vida de forma amorosa, mediante amonestación y prohibición. El texto, cuando se refiere en su camino, con eso está dirigiéndonos a que tenemos que tener en cuenta, cuando educamos al niño, su condición de niño, su personalidad, sus circunstancias, y también sienta también las bases para su vida futura. Todos sabemos, como hemos referido antes, que los primeros años del niño son cruciales y deben de ser una preparación para luego afrontar los problemas que le pueden venir en la adolescencia y en la edad adulta. Desde pequeñitos debemos enseñarles, y debemos hacerlo, y esto es muy importante, con amor, pero también con autoridad, no con autoritarismo. En este sentido, tenemos textos en la Biblia que nos advierten de que no debemos abusar de la autoridad para, literalmente, no destruir al niño, pero sí preocuparnos por dirigir a los niños de forma correcta. Hay muchos textos, pero vamos a leer uno para no extendernos, y lo vamos a hacer en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. En el capítulo 3, versículo 21, y dice así: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Como madres cristianas también debemos enseñar a los niños a amar a Dios desde pequeñitos y abrazar la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Por supuesto, esto con la lectura de la Biblia. Tenemos que leer la Biblia con ellos, porque hay un texto que lo hemos mencionado en otros programas, que es crucial, que es del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, donde se nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Luego, la lectura de la Biblia es fundamental. Y luego también memorizar pasajes con ellos. A los niños les encanta memorizar, les gusta mucho memorizar poesías, textos en el colegio. Hay pasajes en la Biblia preciosos, por su estética, pero sobre todo por la profundidad que tienen. Pasajes que luego les pueden ser muy útiles cuando sean mayores. Y por último quisiera destacar en este sentido también la importancia de practicar lo que enseñamos, como decíamos de Loida y de Eunice. Tenemos que corroborar con nuestra actitud lo que estamos enseñando a los niños. Entonces creo que esto es bastante interesante. ¿Quieres añadir algo más? Pues sí que me gustaría añadir algo más. Y es que si como madres cristianas queremos dar lo mejor a nuestros hijos, primero tenemos que empaparnos nosotros de las Escrituras, tenemos que beber de las fuentes del cristianismo, tenemos que deleitarnos en las enseñanzas bíblicas. Hay textos preciosos en el libro de los Salmos, donde podemos ver cómo hay esa necesidad y esos deseos de que el Señor nos enseñe. Por ejemplo, en el Salmo 25 hay unos versículos que podemos leer ahora, que dicen así: Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Así que tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos enseñe y beber de las Escrituras. Y si algunos de nosotros todavía no hemos experimentado esa pasión por las Escrituras, porque no hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas, hay textos claves donde el Señor nos exhorta
a que tenemos que venir a Él en oración directamente, no necesitamos mediadores, podemos ir directamente a Él. Y hay un texto precioso que lo hemos mencionado también algunas veces aquí, donde Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, de verdad que quisiera animar a la gente a que busque a Dios, y a aquellos que lo tenemos por su gracia, seguir indagando y deleitándonos en las Escrituras. Pero para terminar, quisiera, y me voy a permitir esta alusión personal, hacer una referencia a mi propia experiencia. Breve. Mi madre me enseñó lo mejor que pudo en todas las áreas de mi vida. Y me habló de Dios desde que era muy pequeñita, según los conocimientos que ella tenía por aquel entonces. Cuando por la gracia de Dios descubrió las Escrituras, no lo dudó. Nos encaminó a mis hermanos y a mí de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, ese precioso tesoro que ella había descubierto. Y esto en tiempos en los cuales se perseguía todavía a las personas que pensaban de forma diferente. Fue muy valiente con la ayuda del Señor. Entonces, yo lo valoro mucho, y más ahora que ya soy mayor y que soy madre. Por lo tanto, doy las gracias a mi madre por enseñarme lo que para ella era lo mejor. Así que se me ocurre solamente desearos a todas un feliz Día de la Madre.